Bueno, buenas tardes a todos los que me estéis escuchando en directo en España. Bueno, también buenos días para los que estéis en otras partes del mundo. Saludar a los que nos escuchéis luego en diferido. Es un placer estar aquí con vosotros otro día más. Ya es el cuarto que llevamos con las clases, con el modelo, y hoy vamos a trabajar la primera parte de los vínculos tóxicos. Creo bueno, que es una clase que os va a gustar especialmente porque va a resolver bastantes dudas en cuanto a cómo nos vinculamos de manera tóxica. Antes de nada, me ha venido a la mente, ¿no? El otro día pues tenía un cambio de impresiones a través de internet con una persona. Estábamos hablando de personas tóxicas, personalidades tóxicas, ¿no? Y entonces, bueno, esta persona defendía que no existen personalidades o personas tóxicas, sino conductas tóxicas. Claro, el tema es cuando la conducta se vuelve una constante en la persona. Es decir, en eso consiste un trastorno de personalidad, básicamente, en que una conducta que puede ser desadaptativa en un momento dado se convierte en la estructura de personalidad a través de la cual funciona la persona. Entonces, bueno, a mi modo de parecer, pero esto es una opinión completamente personal, las personalidades tóxicas sí existen y evidentemente pues son conductas tóxicas que se instauran en la persona y que no sabe funcionar de otra manera. Básicamente, bueno, os quería hacer esta pequeña, esta pequeña puntuación. Hola María, buenas, te veo. Bien, vamos a empezar hablando de la relación, porque para hablar de las relaciones tóxicas, vamos a hablar primero en qué consiste tener una relación sana, ¿no? Bien, las relaciones sanas se basan en dos puntos fundamentalmente, que son la coherencia y la simetría. ¿Y en qué consiste esto? La coherencia lo vais a entender facilísimamente. Es hacer lo que digo que voy a hacer y básicamente es respetar mis compromisos personales y ser coherente con lo que digo y lo que hago. La simetría es algo que a veces no se entiende tan bien por el tema de que está muy de moda eso de dar sin recibir. Una relación sana se tiene que basar y esto lo dice Bergelinger en Constelaciones Familiares, una relación sana se tiene que basar en un sano intercambio entre dar y recibir. Eso de dar sin esperar recibir nada a cambio es para los cuentos de hadas, no para las relaciones reales y sanas. ¿Cuál es la excepción donde se da sin recibir nada a cambio y además lo sano es no esperar nada a cambio? En las relaciones de padres a hijos. Lógicamente, porque además lo insano sería que el padre esperase que su hijo le retribuyese lo que le está dando. Eso sería muy patológico. Y esto pasa en casos de parentalización y demás. Entonces, las relaciones sanas, coherencia y simetría. Bien. En las relaciones tóxicas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues que hay problemas con la coherencia y con la simetría. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en personas que muestran con su conducta que quieren estar con el otro, muestran afectividad, pero con las palabras, oye, yo ya te dije que no quiero una relación seria, que no quiero una relación estable, pero luego te estoy llamando y me estoy comportando como un novio o como una novia. ¿Mm? Entonces, esto es una falta de coherencia. Esto es ahora mismo lo que llamamos la responsabilidad afectiva, ¿verdad? Bueno, pues la responsabilidad afectiva tiene muchísimo que ver con esta falta de coherencia. Las relaciones de apego seguro, por tanto, son simétricas y son coherentes. Y otra característica que se da en todo tipo de relaciones es que las relaciones, y las de pareja, que es en las que nos vamos a centrar, siguen un proceso de suma cero. ¿Esto qué significa? Esto es el yin y el yang, para que lo entendamos. Si yo cuido mucho a mi pareja, le voy a hacer cada vez más dependiente de mí y él va a cuidar menos de sí mismo. ¿Mm? Si yo estoy llevado por ejemplo, la crianza de los hijos, si yo, digamos que monopolizo la crianza de los hijos, la otra parte de la relación puede convertirse fácilmente en una figura periférica. Esto es lo que se llama sistémica los padres periféricos, ¿no? Esos padres que están ahí, pero que luego en la circularidad de la relación se va viendo que esas madres a veces tampoco dejan que el padre entre. Entonces, en este proceso de suma cero, yo invado a lo mejor el 80% de la crianza, entonces te dejo a ti el 20%.
Ya no sabemos si es que tú no te implicas o que yo no dejo que te impliques. Esto básicamente son los procesos de suma cero para que os queden claros. Y luego vamos a hablar ahora de en qué se basa una relación sana, pero ahora vamos a salirnos un momento del modelo Parcube y vamos a hablar del triángulo de Stenberg, que me imagino que casi todos los que seáis psicólogos lo conoceréis, y los que no seáis psicólogos, pues os va a venir muy bien conocerlo, porque básicamente es un clásico para entender cómo funcionan las relaciones. Esperad un segundo que voy a compartir pantalla para que veáis en qué consiste. Mirad. Stenberg, digamos que define las relaciones en función de tres vértices que se tienen que dar, que es cariño, intimidad, encaprichamiento o pasión y compromiso. Intimidad, pasión y compromiso. Bien, ¿qué nos dice Stenberg? Cuando tenemos las tres cosas, cuando tenemos intimidad, pasión y compromiso, tenemos el amor consumado. Aquí estaríamos hablando de un amor de apego seguro. Pero ¿qué pasa cuando no se dan una de las cosas? Por ejemplo, el amor romántico. El amor romántico es amor más intimidad, pero no hay compromiso. Este es el que se habla hoy en día en la literatura del amor más actual. El tema, bueno, de los amigos con derecho a, ¿no? Hay intimidad, hay pasión, pero no hay compromiso. ¿Esto tiene que ser tóxico? No, siempre y cuando las dos personas mismo. El problema es cuando se produce una desigualdad y uno sí quiere compromiso y el otro no. Y el otro cede a tener este tipo de relación con tal de no perder a la pareja. En el otro lado tendríamos el amor sociable. El amor sociable que es intimidad más compromiso. Pero aquí nos falta la pasión. ¿Este qué tipo de amor es? Pues este es el tipo de amor de parejas que quizá pues, llevan muchísimos años juntas. Tienen intimidad, tienen amistad, hay un compromiso, en muchos casos hay unos hijos, pero quizá esa pasión ha desaparecido. ¿Tiene que ser tóxico esto? No, siempre y cuando los dos estén bien. Pero ¿qué pasa si en un momento dado surge una tercera persona, temas de infidelidades, pasión, etcétera? Ahí es cuando se desequilibra. Es decir, esto no tiene por qué ser tóxico siempre y cuando sea aceptado por todas las partes. El amor fatuo que vemos aquí es la pasión más el compromiso. Esto, aquí hay mucha gente joven, pero yo me acuerdo que en los 90 se puso de moda, los famosos se conocían y se casaban en Las Vegas a los 3 días. No sé si os acordáis del caso de Britney Spears, de Pamela Anderson y Tommy Lee. Pues esos casos, ese caso es. Hay mucha pasión, nos casamos, pero no hay intimidad, no nos conocemos de nada. Entonces, el amor fatuo sí tiende bastante a la toxicidad. Bien, y el encaprichamiento pues sería cuando únicamente hay pasión, cuando estás en los albores, en los inicios de una relación. Entonces, en función, ¿no?, de este triángulo que tenemos aquí, pues vamos a ir viendo cómo las relaciones pueden volverse o no tóxicas en función de si nos falta alguno de estos vértices y sobre todo en función de las necesidades, que aquí es donde vamos a verlo. La necesidad de control y sumisión sobre el otro. Más que necesidad, que aquí no lo he dicho bien, la polaridad. Es decir, las relaciones tóxicas se van a basar por una polaridad entre sumisión y control. Esto es lo que va a marcar las relaciones tóxicas. Bien. ¿Qué va a pasar? Aquí bueno, no sé si enseñároslo otra vez, pero sí, os voy a poner ahora desde el modelo Parcube para que veáis la necesidad de vinculación con la necesidad de controlar, para que vayamos viendo los diferentes estilos de apego. Es que no quería poner muchas diapositivas porque luego sé que para los que nos ven en diferido se hace un poco, pero sí que quiero compartiros esta para que lo veáis. Mirad, el apego seguro, necesidad de vincularse, óptima. Óptima no es alta, es óptima, es decir, significa adecuada necesidad de vinculación. ¿Y en qué se diferencia óptima de muy alta o de necesidad extrema o extremadamente alta? La persona que tiene un apego seguro y tiene una necesidad óptima de vincularse es aquella que quiere estar en pareja,
quiere tener una pareja porque todos queremos compartir, porque todos nos gusta que nos quieran y porque básicamente nadie quiere morirse solo, ¿no? Evidentemente, todos queremos, pero no a cualquier precio. Es decir, yo no voy a tener una relación a cualquier precio ni me voy a someter. Y si estoy mal y estoy pasando por un mal momento, voy a esperar a sanar porque sé que también puedo toxificar la relación. Entonces, la persona con un apego seguro tiene una necesidad óptima de vincularse, pero no necesita controlar. Los evitativos dependientes tienen una nula o muy baja necesidad de vincularse y una necesidad de controlar nula. Ahora veremos lo que ellos necesitan controlar, que son sus emociones. Los evitativos controladores, necesidad de vincularse baja. Todos los que sean evitativos van a tener necesidad de vincularse baja, pero controlador, necesidad de controlar muy alta. Ansiosos dependientes, necesidad de vincularse muy alta, pero también muy alta la necesidad de controlar. Ansiosos, los dependientes, perdón, los controladores, alta y muy alta. Entonces, todos los que sean ansiosos tienen una alta necesidad de vincularse, pero una alta necesidad de control también. Ya veremos cómo lo hace cada uno de ellos. Los psicópatas fríos, necesidad de vincularse extremadamente baja. Y necesidad de controlar extremadamente alta, sobre todo si sienten una amenaza. Y los psicópatas agresivos, que estos eran los sociópatas que hablaba el otro día con una compañera, la necesidad de vincularse es extremadamente alta y la necesidad de controlar también. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que comenté el otro día? ¿Por qué este psicópata frío, la necesidad de vincularse es extremadamente baja? Porque este psicópata frío viene del estilo de apego evitativo. Y el psicópata agresivo, que también lo llamamos antisocial o sociópata, viene del estilo de apego ansioso. ¿Vale? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en esta necesidad de control y o de sumisión en función, o sea, cómo van a vincularse en función del sometimiento o la necesidad de control que tengan los estilos de apego los unos sobre los otros. Bien, ¿qué va a pasar con los evitativos dependientes? ¿Cómo se van a vincular? Se van a vincular desde la necesidad de cuidar a los otros, pero no hay intimidad. No hay una necesidad real de vinculación o afecto. Porque el evitativo dependiente cuida mucho, pero cuida por una necesidad de no sentir culpa. Pero esa necesidad de vinculación genuina no existe. De hecho, el evitativo dependiente desconfía mucho de los demás. Es muy autosuficiente. Son personas que han aprendido a ser muy, muy autosuficientes, a confiar exclusivamente en sí mismos. Entonces no confían en los demás. Y la necesidad de vinculación va a ser este exceso de cuidado, pero para compensar dos emociones que va a haber detrás. Una ya os la he dicho, que es la culpa, y la otra va a ser la rabia. Detrás del evitativo dependiente encontramos rabia y culpa. ¿Significa que el evitativo dependiente nunca se va a enfadar por cuidar de los demás? No, puede darse también dos cosas. Puede darse, el evitativo dependiente siente que tiene que cuidar para paliar esa culpa y que es su obligación, pero también es verdad que se lleva llenando de rabia. Porque el evitativo dependiente va a ser la típica persona que tenga un discurso tipo, es que doy a los demás, estoy para todos y nadie está para mí. Entonces, el reto con ellos, precisamente, es que dejen de cuidar a los demás, cosa que les cuesta muchísimo hacer. Porque digamos que es un guión de vida, es una posición existencial en la que les resulta casi imposible hacer otra cosa que no sea cuidar. Pero movidos, ¿por qué? Por la culpa. ¿Vale? Claro, nos van a parecer, no, porque claro, el evitativo dependiente nos puede parecer parecido al ansioso dependiente, que puede cuidar, puede hacer cosas por la pareja, pero no es porque haya culpa, es por miedo al abandono. Por la necesidad de asegurarme de que el otro está ahí para mí. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo. Entonces, evitativo dependiente,
que es lo que entendemos también como codependientes o cuidadores compulsivos, se vinculan desde la necesidad de cuidar, pero no encontramos un vínculo de intimidad. Los evitativos controladores tienen una necesidad de vinculación muy baja y de control muy alta. ¿Cómo van a controlar? Van a controlar desde la distancia, desde la frialdad emocional. Y fijaos, estas personas cuando están en la relación necesitan desvincularse. Estos son los del ghosting. Me vinculo, parece que me vinculo, pero cuando siento cierta intimidad, me tengo que ir. Pero cuando ya siento cierta seguridad de que estoy alejado de ese vínculo que a la vez que quiero percibo como una amenaza, vuelvo a aparecer. Bien, y aquí os tengo que dar un apunte que yo sé que este apunte se lo voy a robar a mi compañera Marisa, que es la que va a trabajar con vosotros disociación y trauma, pero es que si no, esto es difícil de entender. Porque claro, aquí entiendo que os podéis preguntar, pero bueno, ¿cómo una persona puede querer vincularse y a la vez no querer vincularse? Claro, ¿no? Esa es la pregunta. Por la disociación. Esto se produce cuando tenemos partes disociadas. Entonces, hay una parte que está en la vinculación, que esta parte la vamos a tener todos. Pero imaginaos que yo de pequeña, mis padres, lo que os decía del apego desorganizado en otras clases, mis padres a los que yo he necesitado vincularme, a la vez han supuesto una amenaza para mí. A mí se me quedan dos partes y cada una tiene intereses diferentes. Y esta es la contradicción que nos encontramos. Hay una parte que necesita vincularse, quiero tener pareja, y hay otra parte para la que el vínculo es peligroso. Cada vez que me acerco a alguien necesito alejarme, porque me han hecho daño. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Este es un caso, yo tengo un caso que ya llevo muchos años con este caso, que hay una disociación tremenda en este sentido, porque es una mujer ya adulta, bastante adulta, que sufrió maltrato severo en la infancia, físico y psicológico, y entonces el tema, ¿no?, que tiene ella es que yo quiero tener pareja, ¿no? Entonces, para que veáis cómo se ven las partes disociadas, ¿no? Hay una parte, pues yo quiero tener pareja porque claro, pues yo quiero querer y que me quieran. Bien, una narrativa perfecta. Conoce a alguien. A ver de qué va este, a ver qué se cree. Sí, sí, es todo. A ver tú de qué vas. ¿No? El otro es un enemigo. ¿No? Aquí se ve muy bien la disociación. Así como la parte necesitada de vinculación, ¿no?, es como cariñosa, te quiero conocer, en el momento que te conozco, tú automáticamente pasas a ser un enemigo y una amenaza. Y a ver de qué va. Y a ver este qué quiere. Y que no se piense que yo, ¿no? Aquí se ve muy bien, ¿no? Porque hay una parte que está en la vinculación y otra parte que está en la defensa, que es no te acerques porque si te acercas me vas a hacer daño. ¿Vale? Entonces, siempre que veamos este tipo de contradicciones, lo que vamos a tener que trabajar es esa disociación. Y ya no me meto más en este tema que va a dar para 6 clases, porque efectivamente es el tema que va a trabajar mi compañera Marisa con vosotros. Bien, estábamos con los evitativos controladores, que lo que os decía, que voy, que vengo, me alejo, relaciones H, que también os dije en un momento dado, ¿no? Que son, me acerco, pero me voy. Esto es lo que Manuel llama las relaciones H, que son tremendamente tóxicas, que básicamente es lo que os acabo de comentar. Por otro lado, los ansiosos dependientes, necesidad de vinculación y control muy altas, las dos. Son lo que llamamos los dependientes clásicos. No suelen controlar desde la agresión, sino haciéndote sentir culpable. Es decir, controlan al otro desde la vulnerabilidad. ¿Cómo me haces esto sabiendo que no puedo estar sin ti? ¿No? Es como una manipulación desde la culpa. Rara vez son agresivos. Pero veis, ahora nos vamos al polo de la sumisión y del control. ¿Cuándo pueden volverse agresivos? Cuando sientan que tienen el control. Por eso hay muchas relaciones, Adriana, que vuelvo a aquella pregunta que me hiciste en su momento, donde el dependiente parece que se vuelve, ¿no? Parece que, vamos a llamarlo así, el maltratador, y el maltratador parece que se somete. Efectivamente, porque se polarizan en esta dimensión de sumisión-control. Entonces, el dependiente emocional es muy sumiso,
pero muy sumiso no porque quiera ser sumiso voluntariamente. No es una sumisión voluntaria, es una sumisión por miedo al abandono. Con lo cual, evidentemente, hay mucha rabia ahí. Porque sí, yo me someto, pero cuando pueda. Entonces, cuando puede, o con personas, a lo mejor el dependiente emocional o el ansioso dependiente siempre va a ser sumiso con la pareja si la pareja es un controlador, porque nunca va a tener más poder que él. Pero un dependiente emocional, un ansioso dependiente, puede ser muy sumiso con la pareja y, sin embargo, puede ser muy agresivo en otra relación en la que él sí sienta que tiene el control. Aquí también encontramos disociación. Bien. Los ansiosos controladores tienen una necesidad, perdón que me ha salido un aviso, tienen una necesidad de vincularse muy alta, pero también una necesidad de control muy alta. Tienden a ser celosos. Los ansiosos controladores son los típicos maltratadores, ¿no? Los que vemos, el típico maltratador psicológico que finge mucha invulnerabilidad, que se siente muy soberbio, muy narcisista. De hecho, tienden al narcisismo, donde hay mucha soberbia, que en el fondo hay una autoestima muy bajita y hay una sensación muy grande de fragilidad y también mucha vergüenza. ¿Y qué les pasa? Les pasa que cuando sienten toda esta fragilidad, toda esta vergüenza, tienden a agredir al otro para someterlo. Entonces, someten al otro, ¿no? Y muchas veces sí que es verdad que desde la agresión. Los psicópatas fríos, una necesidad de vincularse muy baja, pero una necesidad de control muy alta, sobre todo si se sienten amenazados. Estos son los psicópatas de guante blanco. Estos son los de no trabajes tú, que ya trabajo yo, tú quédate en casa, tú tal. No, pues ¿dónde vas a estar mejor que conmigo? Si es que tu familia realmente no te quiere como te quiero yo, ¿no? Y van aislando, aislando, aislando a la persona. En ese aislar a la persona tienen el control sobre ella, pero desde una forma fría. Son muy difíciles, o sea, estos son los que muchas veces se suelen escapar a la justicia, porque son muy de guante blanco y todo está muy elaborado. Son estrategias frías, elaboradas y maquiavélicas, donde generalmente, como os he dicho, la agresión es muy extraña. ¿Quién va a agredir? El psicópata agresivo, que tiene una necesidad de vinculación extremadamente alta, pero también de control. Y es lo que os he dicho antes de los sociópatas o los antisociales. Bien. Y ahora vamos a ver, os voy a poner para que veáis cómo es el triángulo de, cuando hablamos de relaciones tóxicas, cuál va a ser el triángulo en el que nos vamos a centrar. Mirad. Triángulo de la dependencia emocional o de las relaciones tóxicas, vínculos tóxicos, es lo mismo. Controlador, dependiente, codependiente. ¿Vale? Bien. Este triángulo, o sea, estas acciones o esta forma de actuar no va a ser estática. Quiero decir, un controlador puede pasar a ser dependiente y un codependiente puede pasar a ser controlador. En función de con quién me relacione, en función de cuándo sienta que pierdo el control, en función de dónde perciba la amenaza. Esto es lo que nos interesa aquí. ¿Cómo funciona la persona al percibir la amenaza que en esencia va a ser la falta de control que tiene? Y con respecto a su necesidad de vinculación. ¿Vale? Entonces, en función de este triángulo, perdón, vamos a ver lo que son las diferentes, o vamos a ver lo que son los diferentes vínculos tóxicos que se pueden establecer. Por un lado hemos visto controladores, dependientes y codependientes. ¿Cuáles van a ser las características? Las personalidades controladoras. Las personalidades controladoras sienten seguridad cuando se aseguran la presencia del otro, pero desde el control y la coacción, a veces con el miedo. Aquí vamos a encontrar dos tipos de personalidades controladoras. Los que intentan controlar sus emociones, pero no quieren controlar a los demás.
¿m? Que esta sería vamos por los evitativos dependientes y los que necesitan controlar a los demás. Es decir, si yo soy un controlador, ¿qué controlo? Esto es lo interesante saber. ¿Yo necesito controlar al otro o necesito controlar lo que yo siento? El evitativo dependiente lo que necesita es controlar su sentimiento de rabia y de culpa, pero no quiere controlar al otro. ¿Mm? El ansioso controlador sí necesita controlar al otro para regularse emocionalmente. Daros cuenta, como os he venido diciendo a lo largo de todas estas clases, que los evitativos están centrados en evitar precisamente sus emociones, en el control, todo es hacia adentro y los ansiosos es hacia afuera, ¿no? Entonces, el evitativo se centra en controlar lo que siento, porque yo me tengo que autorregular solo, mientras que el ansioso va a controlar a los demás porque a través de los demás se corregula. Es decir, necesito controlarte a ti para tenerte seguro de alguna forma y si yo veo que te tengo seguro, yo me puedo tranquilizar. ¿Vale? Esto es el, digamos, el punto fundamental. El evitativo se controla a sí mismo, sus emociones, el ansioso controla a los demás. ¿Bien? Dentro de controlar las emociones, aquí encontramos también dos subtipos, que es el evitativo dependiente, que lo que hace es, para no sentir culpa, controlar mediante reparar mediante el cuidado de los demás, que son los cuidadores compulsivos o codependientes, que hemos ya visto. ¿Mm? ¿Mm? Si yo cuido a los demás, entonces me siento bien. Pero no es un cuidado compulsivo, no es un cuidado compulsivo de controlar al otro, es controlar lo que yo siento. Cuando yo cuido al otro, cuando yo siento que estoy haciendo cosas por el otro, entonces ya no me siento mal. Y así me regulo. ¿Vale? O también puede ser un control de no sentir nada. Me relaciono con los demás sin sentir empatía. ¿Aquí dónde estaríamos? Si yo me relaciono con los demás sin sentir empatía, fingiendo un interés que no es real para obtener un beneficio, puedo estar en el narcisismo, puedo estar también en el histrionismo. El histriónico, a diferencia del evitativo dependiente, que luego lo vamos a ver, lo veremos más adelante en trastornos de personalidad, el histriónico, porque a la hora de funcionar, a la hora de la conducta, pueden resultar parecidos. El histriónico no va a cuidar realmente porque el otro le importe ni por paliar una culpa. Va a cuidar siempre y cuando eso pueda ser admirado por los demás. ¿Mm? ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Mm? Me acuerdo un caso en la pandemia de una persona que se dedicó, pues, un perfil más histriónico para que veáis un ejemplo, se dedicó a hacer mascarillas para todo el vecindario, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer esas mascarillas era ir repartiéndolo, ¿no? Entonces, pues acordaos que no se podía salir, estábamos en tal, ¿no? Pero entonces, bueno, pues se lleva a las asociaciones y tal y cual. Pero sin embargo, hubo mucha gente, muchos ancianos que no tenían mascarilla y que la llamaron para ver si podía darles esas mascarillas, pero no fue, porque eso no se veía. No es que lo dijese así, evidentemente, pero es que no he podido ir, es que para esto no he tenido tiempo, pero claro, porque eso es ya, ¿no? De puertas hacia adentro, eso no se ve. Requiere un esfuerzo y un gasto de recursos con los cuales yo no obtengo el beneficio que estoy buscando, que cuál es, al final, ser esa persona maravillosa, qué buena eres, qué estupenda eres. Eso si los demás lo ven, entonces sí me interesa cuidar a los demás, ¿lo veis? Esa es la diferencia. El evitativo dependiente da igual que le vean o no. Necesita hacerlo porque sí. Y es más, no le gusta mucho alardear de ello. En cambio, el histriónico necesita ser visto en ese cuidado de los demás para vanagloriarse, ¿no? Bien. Luego tenemos las personalidades dependientes. Las personalidades dependientes, ¿cuándo sienten seguridad? Cuando se aseguran la presencia del otro. Su forma de regulación emocional es asegurarme la presencia del otro, para lo cual
puedo ceder a chantajes y coacciones, puedo hacer lo que sea con tal de no ser abandonado. ¿Importan sus necesidades? No, no importan sus necesidades, importan las de la pareja, fundamentalmente. Sacrifican sus propios deseos, sacrifican sus necesidades, buscan ante todo ser rescatados. Y como os he dicho antes, no cuidan por sentirse culpables, cuidan por miedo a la agresión o al abandono. Bien, ¿qué pasa con los dependientes emocionales en la amistad, en los vínculos de amistad? Los dependientes emocionales, para ellos, lo único que importa en el mundo es la pareja. Y a veces se ve que llegan, lo habréis visto en muchos casos, llegan a ver los casos muy extremos, que os lo voy a decir, lo vais a ver claro. Hay mujeres que han permitido abusos de sus parejas a sus propios hijos. Ahí estamos en casos de dependencia emocional extrema. O sea, me da más miedo que mi pareja me abandone al dolor que puedan sufrir mis hijos por un abuso. ¿No? Son casos de dependencia emocional extrema. ¿Cómo son los dependientes emocionales o ansiosos dependientes desde el parkour en las amistades? Pues tremendamente egoístas. Son personas que tienden a instrumentalizar la amistad. Es decir, yo tengo un problema con mi pareja y lo que hago es llamarte para contártelo, bla, 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 pero realmente lo que te pase a ti no me interesa mucho. Si tú me cuentas algo de tu vida, yo vuelvo otra vez a mi tema. Entonces, su foco de atención es la pareja única y exclusivamente. Y las relaciones de amistad están bastante instrumentalizadas. Luego es cierto que son personas que se quejan de que están solas, de qué tal, pero en gran medida, muchas veces, esta soledad no es tanto por el aislamiento al que les pueda someter la pareja, sino por una decisión propia de si yo no quedo con mis amigos, tú así tampoco quedas con los tuyos. ¿No? Hacemos como un tacto tácito uy, perdón, un pacto tácito, perdón, de aislamiento mutuo, y así no te pierdo. Entonces, pues también un poco entender cómo funciona el dependiente emocional, porque en la literatura a veces están un poco romantizados, no sé, quiero decir, como pobres personas que evidentemente tienen una disociación, pero que también desde esa necesidad del otro y desde ese miedo tremendo al abandono, pueden llegar a ser también muy egoístas en las relaciones con los otros. Y en esto en terapia hay que trabajarlo, por supuesto. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos las personalidades codependientes. Estos no cuidan por sentirse culpables. Estos cuidan para sentir que son útiles y que merecen ser queridos. Es decir, son personas que en la infancia fundamentalmente han vivido en hogares muy desestructurados donde lo que se ha dado ha sido una inversión de roles. Son niños cuidadores de padres. Este es el típico codependiente o la típica codependiente, ¿no? Entonces, como por ejemplo, mirad, el otro día con una paciente, con una paciente que sus hijos, ¿no? Son pequeños, yo no trabajo infancia, los niños están yendo al psicólogo por un lado y el psicólogo les dijo, le comentó a ella, no le cuentes tantas cosas a tus hijos de cómo te va en el trabajo o no, porque ya los hijos tienen 8 años y ella tiende a contarles muchas cosas, ¿no? Y claro, a veces el exceso de comunicación genera estas cosas, porque, claro, estoy triste porque es que me ha ido mal en el trabajo, y entonces los niños, bueno, mamá, hoy te hago yo la cena, no te preocupes que hoy te cuido yo. Claro, claro, muchas veces, fijaos, desde un comportamiento inocente, ¿no? Por así decirlo, bueno, pues hay que hablar de las emociones, ¿no? Vamos a hablar de las emociones, pues mamá está triste porque ha tenido un problema en el trabajo. Claro, pero ¿qué sería lo interesante? Pero no te preocupes porque mamá se puede regular y mañana mamá va a estar mejor, ¿no? Pero claro, si mamá se pone a contar mucho, ¿no? Entonces los niños se ven en la necesidad de tener que cuidarla, de tener que regularla. No os digo ya, fijaos, esto es un caso muy leve. Imaginaos en casos de alcoholismos donde el niño tiene que levantar a la madre para ir al baño. Imaginaos en casos donde hay violencia intrafamiliar o violencia de género.
¿no? Entonces, estos niños, ¿por qué han sido vistos? Por ayudar, por cuidar. Y su forma de estar en el mundo para ser vistos es esa. En esto consiste la codependencia. ¿Cuál es la diferencia también entre un evitativo, o sea, sí, entre un evitativo dependiente que cuida por la culpa y un controlador, un codependiente de este tipo? El tipo de parejas que encuentran. Es decir, el evitativo dependiente va a cuidar siempre y va a cuidar a todos. El codependiente va a buscar siempre parejas muy, muy traumatizadas. Parejas con alcoholismos, parejas con dependencias, parejas con muchos problemas. No así el evitativo dependiente. ¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, la pareja del codependiente sane? Que el codependiente la va a dejar. Porque ya no tiene posición existencial, ya no tiene identidad en esa relación. Entonces, una narrativa que vamos a encontrar en terapia muy habitual en estos casos es que la persona lleva luchando muchísimos años porque la pareja sane de una droga, de un alcoholismo, vamos a poner un ejemplo que me viene a la cabeza, muchos años guerreando, luchando, y cuando finalmente la pareja sana, la narrativa es que ya no aguanto más, ya estoy cansada, ha llegado tarde. ¿Mm? Pero paradójicamente, la siguiente relación, ¿con qué tipo de persona va a ser? Con alguien con muchos problemas también. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante que hacer, ¿no? Y es, ¿desde dónde cuidas a los demás? Cuando tú cuidas, ¿cómo te sientes? Es para saber desde dónde va ese cuidado. Si cuido porque me siento culpable y una forma de paliar esa culpa o esa rabia que siento es cuidar, es hacer, o si cuido porque si no, no me siento visto, no existo. Una de las terapias más difíciles que hay, y os lo digo con peor pronóstico es precisamente la codependencia. La codependencia es muy, muy dura de trabajar y es porque al final es una adicción. O sea, al final el codependiente es adicto a que el otro sea adicto a mí. ¿Mm? Bien. Por tanto, un breve resumen para que nos quede todavía un poquito más claro. El evitativo controlador. El evitativo controlador se va a relacionar aparentando interés, pero a la hora de la verdad no están disponibles y controlan a los demás mediante la distancia emocional y la generación de falsas expectativas. Esto es lo que se llama, el evitativo controlador es un experto en generar relaciones a futuro. ¿Qué son las relaciones a futuro? Las que nunca llegan. Sí, cuando deje a mi mujer, ya verás qué bien vamos a estar. Pues que una persona, pues yo tuve un caso de una mujer que llevaba 30 años en una relación a futuro. 30 años de una relación. ¿No? Entonces, son especialistas, pero luego nunca están, ¿no? O personas que te dicen, es que yo siempre estoy para él o para ella, pero cuando yo quiero verle siempre tiene una excusa, nunca está disponible. Esto es un evitativo controlador. ¿Mm? Evitativo dependiente. Controlan sus emociones. ¿Cuáles van a ser fundamentalmente? La rabia y la culpa, mediante el cuidado compulsivo de los otros. Ansioso dependiente. Buscan personas que les rescaten porque tienen mucho miedo a valerse por sí mismos, sometiéndose. Aquí, ojo, que aquí lo que os he dicho, podemos encontrar dos tipos. El dependiente emocional puro, que es el que tiene mucho miedo al abandono porque sufrió abandono, tiene la herida de abandono, o sea, han sido niños que se han sentido muy solitos de pequeño, pero también podemos encontrar lo que llamamos el trastorno de personalidad por dependencia, que es lo contrario, han sido niños sobreprotegidos que les han hecho todo, no les han dejado madurar y entonces es que necesitan a los otros porque sienten que no son capaces ni de llamar por teléfono al seguro. Entonces es muy importante aquí que sondeemos siempre, ¿no?
¿Por qué necesitas a los demás? Cuando sean personas muy resolutivas, porque además el dependiente emocional o ansioso dependiente suele ser muy resolutivo a nivel laboral, son personas que y además te lo dicen, es que yo no entiendo cómo yo, que suelen tener buenos puestos de trabajo, que tengo un buen puesto de trabajo, que lo arreglo todo, que voy, que vengo. ¿Cómo puedo estar sometida a esta persona? Si no le necesito, pero no puedo estar sin él. Miedo al abandono. Tremenda sensación de soledad en la infancia. Si te dicen, por el contrario, es que yo no me veo capaz ni de llevar el coche en la ITV. Es que le necesito para todo. Yo necesito una pareja porque no me sé mover en el mundo. Yo tengo ahora mismo una paciente que tiene completamente este perfil. ¿Por qué? Pues una madre tremendamente controladora, sobreprotectora, que además le ha invadido con mensajes del tipo de, es que tú esto no creo que puedas hacerlo. Es que, ¿no? Claro, mensajes, ¿no? Esto genera muchísima disociación, muchísima disociación. ¿Por qué? Porque hay una parte que hay que ver mi madre, ¿no? Todo lo que me ha cuidado, pero hay otra parte que hay que ver cuánta rabia tengo hacia ella. Pero en estas personas esa rabia no se permite. Genera una enorme culpa. En las personas que han sido sobreprotegidas en la infancia, porque claro, si a ti te han maltratado abiertamente, ¿no? De una forma más directa, más agresiva, tú puedes reconocer esa rabia y la puedes, digamos, integrar de una manera más lógica, porque ha habido una conducta lesiva que identificas. Pero claro, cuando el maltrato, porque la sobreprotección se considera maltrato, cuando el maltrato ha venido desde una sobreprotección, es mucho más maquiavélico. Es mucho más maquiavélico, porque claro, ¿cómo voy yo a estar enfadado con mi madre que me lo ha dado todo, que lo ha hecho todo por mí, que se ha desvivido por mí? ¿Mm? Entonces, estos casos en terapia son más complicados de trabajar que la dependencia emocional más, digamos, emocional pura, ¿no? ¿Vale? Bien. Y vamos a ver cuál es la clasificación de las diferentes personalidades en función de cómo se regulan con los demás. Los seguros, poquita cosa que decir, son equilibrados y se sienten cómodos con los demás, pero también saben regularse en soledad. Me regulo solo, pero también me regulo con los demás. Los evitativos no se regulan con los demás, son personas de déjame, necesito irme y ya veremos cuándo vuelvo, ¿no? Necesito regularme en soledad y no soy capaz de corregularme con los demás. Pueden conectar solo si se sienten útiles. Y aquí pueden pasar dos cosas. Conecto si me siento útil, evitativo dependiente, o por la necesidad de sentirme admirado y fingir conexión cuando en realidad lo que busco es satisfacer mis necesidades, evitativos controladores. El evitativo controlador finge la conexión, pero la sabe fingir muy bien, como os he dicho antes. Son personas que al principio pueden enamorar mucho o pueden fingir una disponibilidad que luego no es real. Las relaciones a futuro. Cuando hablamos de evitativos, perdón, controladores, hablamos de, para que os quede así más claro, relaciones a futuro. Pero para yo convencerte de tener una relación que nunca se materializa, en un primer momento he tenido que ser estupendo y maravilloso. Y fingir esa conexión. Pero luego te voy a controlar desde la distancia, con promesas que no se cumplen y con expectativas que no llegan a ser reales. ¿Vale? Bien. Los ansiosos no se regulan bien en soledad, necesitando siempre estar cerca de los otros. Y aquí tenemos los ansiosos dependientes, que son los que hemos visto dependientes emocionales. ¿Cómo lo hacen? Mostrándose vulnerables, dando pena. Y los ansiosos controladores, todo lo contrario. Fingen invulnerabilidad, aunque por dentro se sienten muy, muy, muy pequeñitos. Y oscilan entre la admiración y necesidad del otro y el desprecio y la sensación de que les estorban. ¿Se entiende esto? Para que entendáis un poco, esto es un funcionamiento, el ansioso controlador tiene un funcionamiento TLP.
trastorno límite de personalidad. Una parte de mí, daros cuenta de la disociación, ¿vale? Porque el TLP es disociación pura y dura. Una parte de mí te necesita, ¿no? Una parte de mí te admira porque te ve muy grande, porque te ve que te necesito para vivir, ¿no? Porque además son partes que están generalmente disociadas en la primera infancia. Pero la otra parte necesita protegerse, ¿no? ¿Cómo? A través del desprecio. Entonces, cuando te vas, te busco, cuando te tengo cerca, necesito hacerte daño y que te vayas. Este es el funcionamiento clásico del trastorno límite de personalidad. ¿Vean bien? Y luego tenemos los psicópatas. Los psicópatas no empatizan con las necesidades de los demás, hay falta de empatía, ausencia de culpa, y podemos tener aquí las dos ramas que hemos hablado. Psicópatas fríos, desde el apego evitativo, y psicópatas antisociales o agresivos desde el apego ansioso. Esto, como os lo dije en otra clase, es lo que también en violencia de género se llaman los cobra o los pitbull. Los pitbull es el psicópata, el maltratador agresivo, antisocial, que tiene problemas en todos los ámbitos sociales, no solamente con la pareja, es agresivo en general, y luego el cobra, que es el psicópata frío, mucho más ladino, mucho más maquiavélico y que rara vez suele delinquir. Coincide más el psicópata frío con si queréis saber más sobre psicópatas fríos, Iñaki Piñuel. Este es el prototipo de psicópata integrado que podemos encontrar en el trabajo, que podemos encontrar en muchísimos sitios. Entonces, bueno, si os interesa también conocer un poco más sobre psicopatía, Iñaki Piñuel o Robert Hart. Robert Hart, que de hecho, todos los estudios de Piñuel están basados en los de Robert Hart, Hare, con H, que ha sido, bueno, pues el estudio dura 50 años en las cárceles de Canadá sobre psicopatía. Y la verdad que tiene un libro buenísimo. Así que bueno, pues hemos hecho un repaso sobre los vínculos, las relaciones y damos paso a las preguntas. A ver, ¿quién quiere empezar? Hola, Hola, JS. la acabé de poner en el chat, pero si quieres la leo. Ay, espera, Eh, ay, perdona, sí, es que no la había bajado. Ah, vale, vale. Me queda claro sobre cómo se relacionan con la pareja. ¿Podrías, por favor, hablar sobre cómo se relacionan con sus padres? Mucho de esto viene desde la infancia y desde ese vínculo. Claro, pero es que esto ya lo hemos, a ver, ya lo hemos hablado en otras clases. O sea, es decir, tú piensas que la estrategia que hayan seguido en la infancia, es la estrategia que vamos a adoptar en la edad adulta. Lo que pasa que con la capacidad que tenemos como adultos. Si, por ejemplo, yo, voy a poner un ejemplo de ansioso dependiente. Vamos a ver. Si yo de pequeño me sentía muy solito y yo para que me hiciesen caso tenía que llorar mucho, y entonces cuando yo lloraba mucho o montaba pataletas o yo me portaba mal, mi madre o mi padre venían y me regulaban. Yo esta es la estrategia que he aprendido. ¿Cuál es la estrategia? La demanda. Entonces, de pequeña demandaba, de adulto demando, pero claro, con la capacidad que tiene un adulto de demandar y evidentemente con la inteligencia y el córtex y la capacidad de manipulación que un niño pequeño no tiene. Entonces, la estrategia viene siempre de la infancia. Lo que pasa que aquí esto lo va a explicar muy bien Marisa, porque os va a explicar lo que es la disociación y las partes, que tienen mucho más que ver con el trauma en la infancia. Entonces, ahí lo vais a ver. Pero más o menos para que te hagas una idea, la estrategia que en un momento en la infancia fue útil con respecto a mis padres, ¿para qué? Para adaptarme al sistema, para ser aceptado, es la estrategia mucho más bizarra y elaborada en la edad adulta, pero que tiene ese hilo conductor.
Sí, de esto lo recuerdo de la primera clase. Sí. Me refería un poco a la codependencia. Cuando hay una Ah, pareja, se ve esta codependencia a la pareja o esta claro, dependencia emocional. Cuando claro. no hay pareja, sino que digamos que continúan estos comportamientos con sus padres porque fueron dependientes a sus padres. Vamos a ver, cuando es que no te entiendo. ¿Estás hablando de dependencia o de codependencia? Estoy hablando de dependencia emocional y de codependencia Es que con eso, sus propios padres. claro, es que son dos cosas diferentes. La Sí, estoy hablando de las codependencia, dos. claro, la codependencia en la infancia lo que ha pasado es que yo he tenido que cuidar a mis padres. Hay una inversión de roles. Y en la edad adulta lo que voy a hacer es cuidar porque es la única forma de ser vistos. ¿Mm? Y la dependencia emocional. Dices con respecto a los padres, si sigue siendo la misma, claro, efectivamente sí. O sea, con las figuras de apego, sean los padres o sea la pareja, se va a seguir repitiendo ese patrón. No sé si te he contestado, Sí, sí, quería ver como pero si sí, podías dar un ejemplo de cómo se ve esto en la edad adulta, es que no, porque diste varios ejemplos en la pareja, pero no sabía cómo se ve esto con los padres. con los padres la relación sigue siendo la misma. O sea, es decir, tú piensas que con los padres, cuando nos relacionamos con los padres, no nos relacionamos los adultos, nos relacionamos los niños. Sí, ¿Mm? claro, y da a un Claro, adulto siendo como niño, sí. claro, claro. O sea, si a mí, por ejemplo, mi padre de pequeña me ha dado miedo, yo como adulta, si veo a mi padre hacer un gesto o algo que a mí me atemorice, yo en ese momento va a tomar el control una parte de mi infantil que está disociada y me voy a paralizar, que es lo que hablábamos del dorso vagal. ¿No? Entonces tú puedes ver a un adulto, muy adulto y todo lo que tú quieras, delante de un anciano que es su padre, que en un momento haga un gesto que le asuste y esa persona quedarse paralizada. Porque con Total, nuestros, sí. claro, con nuestros padres nos relacionamos desde esa parte infantil. Y ojo, con nuestros padres o con las personas con las que nos vinculemos de forma intensa y que sean nuestras figuras de apego. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Siguiente pregunta. Benjamín. Mira, te iba Sí, a preguntar una cosa, porque sí, además me acordé porque el otro día lo sí, vi en la clase, ¿no? sí, Ese que comentabas que cuando tenemos en terapia de pareja a un sí, ansioso y a un dependiente, hay que sí. hacer encaje de bolillo. No, ansioso y dependiente es lo mismo. Sí, hay O ansioso sea, y evitativo. eso, sí, Eso. sí, Hay que hacer encaje de bolillo. Y yo ahora sí, mismo tengo una pareja que me pasa un poco eso, ¿vale? claro. Pero la que a mí me da, que sí que, ahí es donde yo quería hacerte la pregunta, ella que a mí me da, que es la ansiosa, el ¿Mm? tema es que demuestra como una necesidad de vinculación muy alta, Ujú. pero no veo necesidad de control, aunque sí me da la sensación de que lo disimula. Ah, vamos a ver, claro, vuelvo a lo mismo. Es que el ansioso Ujú, no lo va a hacer como el control que decimos de no salgas, no. Es desde la manipulación emocional, ujú, desde la pena y muchas veces desde conductas que son implícitas, ujú, no explícitas. ¿Mm? O sea, es decir, sí, no pasa nada, cariño, te pongo un ejemplo, ¿no? sí, No sí, sí. pasa, no pasa nada, cariño, vete con tus amigos. Y a la vuelta estoy enferma, Ujú, o no te hablo, o estoy rara. ¿Qué te pasa? Nada. Pero el otro sabe que hay un castigo. ujú, Y el otro sabe que cada vez que salga con sus amigos, cuando llegue a casa, ujú. su mujer le va a recibir y a lo mejor le va a tocar 3 días de, Sí, ¿no? ¿No? Entonces, claro, eso es lo que hay que explorar, porque el ah, control es muy, o sea, es muy relativo cómo se pueda ejercer. sí. Vale, ¿Vale? sí. De hecho, sí, lo ejerce un poquito de esa manera. Claro, entonces, Castigo. porque el ansioso lo hace así. El ansioso lo hace así. Que luego esto deriva en las conductas, vamos a ver, en las conductas pasivo-agresivas, Ujú, ¿no? Claro, sí. yo me someto, pero yo no me someto porque yo quiera, yo me someto para no perderte, pero te la estoy guardando. Y cuando yo tenga una cuota de poder, ahí puedo ser muy cruel
y puedo tener y puedo ejercer, Vale. ¿no? esa crueldad. Pero más o menos por ahí tienes que explorar, no por lo que se vea, sino por lo que no se ve. Vale, vale. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Nada, Benjamín, a ti. Siguiente. Hola, Beatriz. Hola, Adriana. Bueno, mi duda es si una persona con un apego sano, ¿Sí? o sea, has tenido una buena infancia, tus padres Sí, te han sabido regular, te sabes sí, regular, bueno, puede desarrollar a lo largo de, es decir, desde que naces hasta que mueres, bueno, en la sí, edad adulta más o menos que te empiezas a sí, relacionar y a tener diferentes parejas y tal, sí, puede desarrollar un apego ansioso o evitativo, o un ansioso y un perfectamente. evitativo, Perfectamente. Igual que a ver, todos los apegos se pueden modificar. Aunque pero haya uno, tanto, mira, te lo voy a decir, fíjate, una persona, vamos a suponer, perfectamente sana, con un estilo, porque mira, hay dos tipos, en el apego seguro, que esto es verdad, hay un estilo de apego que es el estilo de apego seguro ingenuo. ¿Y cuál es este estilo de apego? no lo había Este es, escuchado nunca. ya, es el modelo Parcours, o sea, desde el modelo Parcours, sí, pero tiene mucho Ah, vale, sentido, tiene mucho sentido. ¿Cuál es el estilo de apego seguro ingenuo? Son personas que han tenido una infancia muy buena, donde el mundo no ha sido hostil, los padres, o sea, lo han tenido todo fácil, les ha ido todo bien. Pues fíjate, paradójicamente, estas personas pueden acabar con psicópatas. ¿Por qué? Porque yo no me creo que seas malo. Seguro que claro, puedes cambiar, porque en mi ingenuidad el mundo es como yo creo que es, la gente es buena, claro, ¿no? Entonces, si tú imagínate que tú tienes un estilo de apego seguro, más ingenuo, y te acabas relacionando con un psicópata, ¿cómo puedes acabar? mal. Fatal. Claro, o Vale, sea, claro, el apego, como os lo dije, puede condicionar, pero no determina. claro, Igual que, por ejemplo, cuando se tiene un estilo de apego ansioso o evitativo leve y das con un estilo de apego seguro, te puedes volver seguro. El apego seguro se contagia, ¿no? Pero claro, cuando los inseguros son leves. claro, que también hay como un abanico de, Claro, de posibilidad. Igual que también, por ejemplo, un ansioso dependiente con un evitativo dependiente pueden hacer muy buena pareja si no están muy extremados en la patología. El evitativo dependiente cuida, el ansioso dependiente se deja cuidar y si no nos polarizamos en esa suma claro, cero, pues están bien. claro, mientras no llegues al extremo, Claro, pues están bien. Uno se deja cuidar más, el otro como necesita cuidar, pues está bien, ¿no? Entonces, claro, claro, todo depende del grado de patología. Pero, hombre, por supuesto que una persona que haya nacido muy bien puede acabar muy mal y alguien que haya nacido muy mal puede acabar muy bien también, ¿no? La vida, claro, aparte del apego, luego vienen las relaciones con entre iguales, pues, tú puedes tener un apego seguro en la infancia, pero que te hagan bullying en el colegio por un claro, y defecto, ahí ya, por un defecto físico y ahí ya te han machacado, claro, ¿no? que me Entonces, parece súper curioso cómo se va modificando todo conforme claro, pasa el tiempo, claro, todo, por eso este modelo, y lo que quiero que entendáis es que eh, eh, es evolutivo, o sea, evoluciona, no es estático, claro, porque las relaciones no lo son. Incluso, exacto, mirad, una cosa que yo he notado muchísimo, muchísimo, no sé si vosotros como psicólogos estáis de acuerdo, para mí hay un cambio tremendo en las mujeres con la maternidad. totalmente, La maternidad da la vuelta, sí, y eso es cierto, salen muchos traumas. Cuando, por ejemplo, yo he visto casos donde había un abuso sexual olvidado y de repente ha surgido el recuerdo del abuso sexual cuando cuando la hija tenía la misma edad en la que ella fue abusada. qué fuerte, El parto es un momento muy traumático donde surgen muchas cosas. O sea, la maternidad es un punto de inflexión donde pueden pasar ostras, muchas cosas. Irnos hacia un lado, irnos hacia otro. Entonces es muy interesante, ¿no? Para los padres sí, también, disculpadme que no hable de los padres, pero bueno, aquí hago como una diferencia biológica, pero entiendo que para los padres también la paternidad es un punto de inflexión muy, muy importante. Lo que pasa que yo, paradójicamente, esto lo he visto en mujeres, pero no digo que en los hombres no tenga por qué pasar. no, me imagino que también tiene que ver un poco el tema de las hormonas, porque en el embarazo es, vamos, Sí, sí, pero luego increíble, te digo, cuando ya esas hormonas se han bajado, o sea, el hecho de soy madre, hay algo que está por encima de mí.
Claro. Y eso se puede traducir en muchas cosas. Porque puede ser una persona que aparentemente tenía un estilo de apego ansioso y se va a una sobreprotección brutal, patológica. O sea que Puede. esa pequeña cosa que pasa en tu vida puede condicionar todo el Bueno, resto. pequeña, que para mí no. O sea, para Pero de mí- pequeña nada. Claro. Creo que es lo más grande que yo no soy madre, ¿no? Pero Sí, creo que es lo más grande que puede pasarle a una persona, ¿no? Ya tengo una responsabilidad para toda la vida de magnitudes, pues magnas, ¿no? Entonces, totalmente. claro, la maternidad, por ejemplo, pues influye mucho a mi modo de ver. ¿Alguna preguntita más? Gracias, Beatriz. A ti, Adriana. Dime, Sara. Yo tenía ya algunas preguntas, pero que se han ido resolviendo, por ejemplo, con la Ajá. compañera JS, que hablaban de cómo podías ver incluso a un hijo con un anciano enfrente que se paralizaba, ¿no? Pero claro, entiendo que es si no se trabaja. Quiero decir, al Claro, final hay todo un recorrido hasta llegar a anciano con claro. la relación de mi padre, ¿no? Y la Hombre, manera en la que claro. puedo ir trabajando. Claro. Vale. Luego me pareció como interesante con el compañero que decía de ansioso evitativo, entender cómo la manera en que se usa el control para no ser abandonado. Es decir, la medida en que yo necesito controlarte, pero para no ser abandonado, no voy a decirte tú para aquí, tú para allá, porque claro, el Claro. abandono lo tengo hecho, se lo doy fácil. Déjame porque soy un rollo, ¿no? Entonces tengo que controlar porque necesito controlarlo para que no me abandonen, para no sentir ese Ujú. miedo a que me pueda abandonar en cualquier momento, controlo, pero con sutil para que no me abandones, Claro. precisamente. Claro, es que es sutil. O sea, lo que pasa que el evitativo va a controlar siempre sus emociones. Controla por Entonces, la necesidad que tiene de de controlar, controlar sus emociones. no por el... Exacto. El ansioso necesita controlar al otro para regularse. Si es que esto al final es la forma en que se regula cada uno. El evitativo se regula solo, ¿no? Básicamente, para que lo entendáis, es esto. Imagínate, yo soy evitativa, me regulo sola y entonces viene una pareja, ¿no? Y a mí la pareja, pues lógicamente, como es un vínculo potente, me desequilibra en algunos momentos. ¿Qué voy a hacer yo? Distanciarme de la pareja. Porque yo necesito regularme solo o sola. Mm. Soy ansiosa. Yo voy a estar siempre en relaciones. ¿Por qué? Porque mi forma de corregularme es con el otro. Entonces, los amigos son sucedáneos para el apego ansioso. Son sucedáneos. Mm. Hasta que encuentran el verdadero objetivo, ¿no? Por así decirlo, con el cual yo me voy a regular, que es la pareja. Pero claro, yo necesito controlar al otro, porque no me regulo yo sola. Lo que Claro, pasa, claro, como el control en evitativo y ansioso es necesario, uno, porque necesita controlar que esa vinculación no se desborde, porque el evitativo necesita que yo voy controlando esta vinculación, porque y eso cuando no es. la controle me regulo solo, y el otro es como un control de no me abandones, necesito controlar esto para Claro, controlar ese pero lado, para que no me abandonen. pero de Entonces mi dos, estrategia es otra. claro, pero de dos formas, porque si eres un ansioso dependiente lo vas a hacer sutil y si eres un ansioso controlador lo vas a hacer por la fuerza. Claro, Claro, si tú eres un ansioso claro, dependiente, claro. claro, es eso, tú vas a la pena, ¿no? Y las conductas más pasivo-agresivas. Pero si eres un ansioso controlador, no te va, tú no sales a ningún sitio hoy, ¿eh? Esa es la diferencia. Vale, vale, Claro, claro, el ansioso dependiente es, pobre de mí, me dejas sola, sabiendo tal, sabiendo que, ¿no? Y el ansioso claro. controlador es, tú no vas a ningún sitio hoy, porque lo digo yo. Claro, pero entiendo que esa técnica la podrá emplear según el perfil que se encuentre. Hombre, Porque claro. si alguien le dice Pero es que que me eso no estás le. contando que hago Pero lo que me da la escucha, gana, entonces, pero es que eso no le interesa a él. Nos vinculamos con quien podemos, con quien nos da lo que claro, claro. necesitamos. Una persona de apego seguro, claro, una persona No de apego aguanta seguro ahí mucho, claro, no aguanta. no, pero tampoco con un ansioso dependiente que le esté demandando todo el rato. Se puede vincular con un evitativo dependiente que, bueno, le cuide hasta y también, ¿no? O sea, Con el su apego intención, seguro, ya. claro, se va a vincular o con apego seguro, ¿no? Estas son las personas que se conocieron con 19 años y siguen juntas. Claro, se van a vincular o con apego seguro o con apegos inseguros muy leves.
Pero no se van a Claro. vincular, pueden conocer a un ansioso controlador, pero a la primera que le suelte un tal dice, anda y te quedas. Claro, Exacto, claro, sí, sí. claro, Pues, sí, que claro, el inicio puede claro, surgir, pero no perdura, ¿no? claro, No es algo, nadie, no se mantienen ahí. claro, pero el ansioso dependiente con el ansioso controlador puede encajar muy bien. Claro. Claro, yo me someto a lo que tú digas, ¿no? Tú quédate en casa, yo me quedo, pero tú no me Claro. abandones. O sea, claro, Sí, sí, se complementan lo que se decía, no en un complementan. nivel positivo de la palabra, No, pero se pero hay, complementan. claro, pero lo que tenéis que entender es que son formas tóxicas de conexión, pero que aseguran el vínculo. Claro, Eso es lo importante aquí. Son formas tóxicas de conexión, claro que sí, pero ¿qué te aseguran? Poder vincularte. el vínculo, ya es verdad. Eso es lo que te Lo que pasa aseguran. casi de aquella manera, Sí, tóxicamente, pero te pero se asegura el mantiene, vínculo. Se mantiene, se mantiene. Me vinculo mal, pero me vinculo. se retroalimenta, claro. Claro. Y Bien, la pues última, y ya sí. una duda Ah, que vale, tenía, sí, la dime. última, perdón, que preguntaba si había algún test que se haga desde el modelo Parcube que sepas No, un poco que te ayude a identificar. no, test del modelo Parcube no hay. Lo que tenéis, si queréis, es el test que se hizo, que lo podréis encontrar por ahí, que es la entrevista de apego adulto. A ver, para capacitarte en la entrevista de apego adulto, creo que tienes que hacer un máster de 6 meses, no te digo más. O sea, es una cosa tremendamente complicada y podéis encontrarlo. Hay preguntas que son interesantes, es decir, yo alguna pregunta la puedo usar a nivel orientativo. Pero la entrevista de apego adulto es tremendamente... bueno, yo he escuchado a Anabel González, que es la reina del trauma, decir, pues... O sea, pues es que al final realmente se invierte tanta energía a veces en el concepto y tal, que bueno, realmente a la hora de la práctica no resulta práctico, porque es que es una entrevista muy, muy complicada y muy, muy farragosa. Pero si te interesa por tal, busca entrevista de apego adulto, que esta se elaboró a través de los trabajos de Mary Ainsworth, de La situación extraña, pues acabó elaborando la entrevista de apego adulto. Pero desde el modelo Parcube, no, lo que hay es la exploración y ver sobre todo desde dónde estoy controlando, cómo estoy controlando, viendo todo eso. Sí, mirarse, ¿no? Mirarse. Claro. Vale, Beatriz, gracias. Bien, pues son las 5:07. Damos por finalizada la clase. Agradeceros haber estado aquí conmigo hoy viernes, que sé que es un esfuerzo extra, y a los que nos escuchen en diferido. Y nos vemos el martes que viene, que seguiremos con vínculos tóxicos. El martes que viene vamos a trabajar sobre los trastornos de personalidad. Cómo se vincula, las diferentes formas de vinculación desde los trastornos de personalidad. Así que bueno, desearos un estupendo fin de semana. Un abrazo. Igualmente, Bye. gracias. Chao. Igualmente, gracias. Chao.